Buenos días, licenciado Fabián. Hoy le voy a explicar del tema que yo escogí, que se llama el periodo neolítico. Primero hay que saber qué es el periodo neolítico. El periodo neolítico es la última etapa de la edad de piedra, también conocida como la etapa final de la evolución cultural. Fue posterior al periodo mesolítico y anterior a la edad de bronce. Comprende desde el año 6000 a.C. hasta el 3000 a.C. y junto con los periodos paleolítico y mesolítico conforman la edad de piedra. El neolítico se caracterizó por el uso de herramientas de piedra moldeada, pulida. Además se destacó por el desarrollo de la agricultura y la ganadería, la alfarería, las artes, la domesticación de animales y la consolidación de la vida sedentaria. La piedra moldeada y la pulida era para cortar las hierbas o para también defenderse contra otras aldeas. El desarrollo de la agricultura hizo que los seres que eran seres nómadas se volvieran sedentarios y no corran peligro de estar a las afueras peleando con otros animales muy peligrosos. Le hablaré de las características del periodo neolítico. Lo primero que toca aquí caracterizar primero, la primera característica es el cultivo. Que el cultivo fue donde las personas se comenzaron a domesticar con las plantas. Ellos vieron que algunas plantas eran más fáciles de cultivar y daban más frutos y ellos podían sobrevivir con eso. Esos eran los cereales, como el maíz y el trigo. Las siembras de cereales aprobaron a las personas a acumular ciertos alimentos establecidos excelentemente para los días de invierno. Ellos guardaban los alimentos porque los días de invierno ellos necesitaban comer para no morir de frío. El cazador recolectaba, examinaba los animales de caza, como el pescado y también los vegetales. Pero el granjero transportaba al medio por la naturaleza misma de la aplicación. El cultivo de tala y quema de las brasas en movimiento figuraba talar árboles y quemar la flora para limpiar el terreno para la siembra. Ahorita, otra característica que hay que destacar es la domesticación de los animales. Aquí, según científicos, el primer animal en domesticarse fue un lobo, porque ahí las personas salían a cazar o a buscar alimento. Se encontraron ahí un lobo cachorrito y comenzaron a jugar con él. Luego le agarraron cariño y lo traían para que sea su acompañante. También amansaron al buey salvaje, al cibe, a la oveja y a lo que conocemos que es el perro. Otra característica importante es la alfarería y la tecnología. La alfarería es la cerámica. Ellos hacían mucha cerámica para que el hogar sea bonito y también cultivar plantas adentro del hogar. La alfarería es otro aprovecho del hombre durante la época neolítica. La elaboración de cerámica es un arte dificultoso y demanda un alto nivel de sofisticación. Hacer cerámica era algo muy complicado que tomaba mucho tiempo de hacer, ya que al rato de moldear la vasija con las manos y otra parte más, dejar al sol que se seque, era una etapa muy, muy difícil y muy duradera. Otra etapa importante que hay que caracterizar del periodo neolítico es la ropa. La ropa era otro desconocido desarrollo. Por primera vez en el desarrollo de la humanidad, la ropa se encontraba elaborada de tejidos. La materia prima y las tecnologías precisas para la producción de ropa presidieron del lino y el hidrógrafo de las ovejas amansadas. Tenían bastantes ovejas amansadas, entonces eso le cortaban el pelaje y lo guardaban en un lugar. Pero se ha de preguntar, ¿pero y cómo hacían la ropa que antes le dio utilizando? Es muy fácil de explicar eso. Ahí viene del ingenio del ser humano, de la creatividad que tenía el ser humano en esa época. Porque como ya pasaba mucho frío, no querían también ya morirse de frío porque en esa época las personas se morían porque había situaciones de mucho invierno. Entonces, si veían un hombre robusto, obviamente iban a hacer un saco que le talle a él, pero si veían una mujer delgada, un suéter que a la mujer le talle su figura. Y eso evitó muchas muertes en las etapas de invierno.
Otra etapa fue la producción del alimento. Los seres humanos del Neolítico comenzaron a producir sus alimentos gracias a la domesticación de plantas y animales. La domesticación de las plantas fue el paso previo a practicar la agricultura. Como ya lo expliqué antes, la domesticación de plantas, o sea, la agricultura, fue una etapa que hay que caracterizar mucho del periodo neolítico, ya que dice los seres humanos se asentaron en un solo lugar, ya no tuvieron que estar buscando alimento por aquí, por allá, estar exponiéndose a morir afuera con los animales, con los peligros de otras poblaciones. Y lo más común de antes eran los cereales, como ya he explicado, el maíz y el trigo. Aquí también voy a hablar del Neolítico europeo. La Callao del río Danubio muestra una visión muy trascendental del Neolítico europeo. En un tiempo cuando los danubios ejercían el cultivo de plantas en las planicies de Europa Occidental, se instituían nuevas economías rurales en los bordes del Mediterráneo. Es decir, había los danubios, era una población que sembraban plantas al borde de un lago en Europa. Y eso fue encontrado en un sitio significativo del lago, que se reveló por primera vez hace 100 años en Suiza. También hay que destacar las etapas del Neolítico, obviamente. El Neolítico se puede dividir a su vez en 3 etapas. Primeramente, el Neolítico inicial. Este se extiende desde el año 6000 hasta el año 3500 a.C. En esta época, como obviamente era inicial, ahí comenzó con la domesticación de plantas, la agricultura y la domesticación de animales. Luego vino el Neolítico medio. En esta época se ubica en el año 3000 y 2800 a.C. y fue muy productiva. En esta época también, como mismo ya lo repetí, es muy productiva porque ahí comenzaron las civilizaciones a generar ingresos con la agricultura, a vender lo que ellos cultivaban con otras poblaciones y a medio del transporte. Y el final obviamente es el Neolítico final. Este se ubica entre el año 2800 y 2300 a.C., luego del cual inicia la conocida etapa Edad de los Metales. La población en el Neolítico. El hombre que habitó en esta etapa de la historia se conoció como el Homo sapiens, y esto se debe a todo el desarrollo o avance que tuvo la humanidad en este lapso de tiempo. Entre estos cambios o avances que logró el hombre podemos mencionar el hecho de que deja de ser nómada y se asienta en regiones de forma permanente, logrando contribuir poblados y aldeas. A rato de contribuir poblados y aldeas, ellos ya generaron agricultura, por eso mismo se hicieron sedentarios. Ya no tuvieron la necesidad de ir a buscar comida en otros lugares, de ir exponiéndose a peligros de la naturaleza. Además, lograron desarrollar herramientas más fuertes y duraderas en piedra pulida. Trabajaban en el campo a través de la agricultura y con la ayuda de animales que ellos domesticaron. Por otro lado, el ser humano logra en este periodo lo que yo dije antes, que ya se conoce como la Revolución Neolítica, el cual fue un estado a nivel logrado a causa de factores climáticos, estilo de vida y trabajos realizados. Aquí también lo que voy a explicar es el arte neolítico. Los temas o escenas describen, por ejemplo, cacerías realizadas al aire libre por miembros de la aldea. Cuando una persona salía a cazar un animal grande, feroz, que todos le tenían miedo y llegaba victorioso con la muerte de ese animal, lo plasmaban en una piedra para que todos vean lo que él ha logrado. Y eso se lo llegó a conocer como la pintura rupestre que ahora en día estudiamos. Algunos de estos ejemplares llegaron a descubrirse en la zona oeste de Europa. El arte neolítico tiende ahora a fijar la idea, el concepto, la sustancia de las cosas, es decir, a crear símbolos en lugares e imágenes. Las sustancias de las cosas, es decir, los megalíticos. Ustedes van a preguntar, ¿qué son los megalíticos? Son estructuras como una puerta, que son 2 piedras grandotas así y otra que le tapa por arriba. Había muchas de esas que formaban un círculo a su alrededor y ahí realizaban rituales, adoraciones, fiestas o celebraciones por algo que ellos habían logrado, por algo que ellos se sentían muy orgullosos de haber hecho, y ahí lo representaban adentro de ese círculo.
También otra que hay que destacar es la economía en el Neolítico. Se desarrolló un tipo de comunicación entre poblaciones que llegó a conocerse como la transhumancia. Eso es cuando una persona lleva un grupo de animales a un lado, a una población, para hacer negocios, lo cual contribuyó mucho al desarrollo de técnicas de la agricultura y ganadería de otras regiones. Por otro lado, se cultivaba distintos alimentos, como ya he explicado, el trigo, cereales, maíz y arroz. Plantaciones que comenzaron a crecer y a comercializarse, ya comenzaron a ganar ingresos con lo que ellos cultivaban ya. Además, la domesticación de los animales no se quedó solo en el perro, en los bueyes, ya creció. Ahora vinieron las ovejas, los caballos, los asnos, entre otros animales. Esto contribuyó mucho al transporte de la época, para transportar los alimentos y no que ellos se cansen en llevar alimentos pesados. Lo último que hay que destacar de este periodo es las herramientas en el Neolítico. Entre las herramientas inventadas por el hombre es necesario incluir las armas. Sé que ya había armas para cazar animales, para cortar césped muy grueso, pero aquí llega un dato muy importante, que es las armas que utilizaban para pelear con otras poblaciones. Poblaciones que comenzaban a querer robarle su territorio, su comida. Entonces tenían que fabricar piedra más fina y más gruesa para que puedan batallar y pelear por su territorio y sus alimentos. En este mismo sentido, la piedra pulida jugó un papel importante en la creación de estas armas, ya que permitió crear lanzas, hoces y molinos de mayor dureza y resistencia. Por otro lado, las herramientas creadas en este periodo de la historia contribuyeron enormemente al desarrollo de técnicas como la alfarería, la cerámica y el tejido. Con todas estas herramientas cotidianas, el hombre pudo vivir tranquilo y ahí llegamos al final de este periodo neolítico. Muchas gracias.